¿Cómo es tratado el periodismo judicial aquí en Colombia? Bueno, primero que todo yo quiero contarte que el periodismo judicial como tal, el periodismo en Colombia como en muchos países es un oficio que inició de manera empírica, ¿no? En donde estuvo primero el oficio y luego vinieron las escuelas de periodismo. El periodismo judicial pues no es ajeno a esa dinámica, y el periodismo judicial sencillamente empezó a ocurrir fue que la página judicial históricamente ha sido en los medios regionales, especialmente del país, que son los que más se venden, la página que más mueve el periódico, es decir, dependiendo de lo que pase en la página judicial, se produce o se vende más el periódico. Es lamentable, pero es cierto, ¿sí? Es decir, el día en que hay una masacre, o el día en que hay una toma guerrillera, o el día en que hay un accidente grave o eso, pues la gente quiere conocer eso y compraba más el periódico. Esa es como la tendencia histórica que ha tenido el comportamiento de preferencia de los lectores, por ejemplo, ¿sí? Frente en el tema del periódico, o en las noticias de televisión igual, por lo general se abren cuando son hechos así, ¿sí? O sea, muy lamentables y eso. El criterio periodístico desafortunadamente que se ha tenido es abrir con eso, ¿sí? El periodismo, entonces en ese sentido, el periodismo judicial en el país, hay que decirlo que durante un muy buen alto porcentaje de la historia del periodismo ha caído en el sensacionalismo. Es decir, es un periodismo más de tipo informativo que de género narrativo, ¿sí? Es decir, pocas veces se hace que la crónica, que el reportaje, y si se le llama la crónica o el reportaje, se cae es como en la sensiblería. Entonces, en ese sentido, los periodistas que pasaban a ser orden público o judicial eran los periodistas que mejor escribían o que más rápido escribían, o quienes tenían mayores habilidades en temas radiales o en temas de televisión, ¿sí? Porque en la medida en que usted lograba como periodista conseguir la entrevista con la mamá de los afectados, o tener relaciones cercanas con el ejército ¿sí? Sí. También, además, hay que tener en cuenta también que en el periodismo judicial, a diferencia de otros tipos de periodismo, especialmente juega el tema es muy importante la oportunidad, el concepto de la oportunidad. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que, o sea, el periodismo se mueve de judicial y de orden público, se mueve mucho por la primicia. Es decir, el hecho pasa y tú no lo puedes congelar. O sea, la masacre, el accidente, el secuestro, la toma guerrillera, o sea, el hecho que sea judicial, tú no lo puedes congelar. Lo otro, que usted tiene que tener buenas relaciones también con las fuentes. ¿Por qué? Porque a ti como periodista de orden público o judicial, si alguien te bloquea, te censura, si no manejas las fuentes, pues va lo uno contra lo otro. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tú no tienes buenas relaciones en los juzgados, pasa algo y tú no te vas a enterar, no te avisan, ¿no? ¿Sí? O con el ejército, si tú no manejas, por ejemplo, una buena relación con el ejército, entonces pasa algo, no te van a avisar. O si hay que viajar, muchas veces en judicial o en orden público, uno se moviliza. Acá en Colombia, pues los periodistas nos movilizamos en helicóptero o en lanchas de la flotilla fluvial o en helicópteros del ejército, y si tú no tienes una buena relación con la fuente, pues ellos no te van a llevar. Pero también en esa parte del acceso hay una dificultad, y es que cuando se tiende, las fuentes judiciales en muchas oportunidades tienden a querer manipular la información de los periodistas. Entonces, el coronel del ejército o el coronel de la policía quieren es que se saque todo el tiempo la versión de ellos. ¿Sí? Sí. Y por ejemplo, acá en Colombia eso ha sido muy delicado, porque de todos modos acá las autoridades han realizado falsos positivos, que consisten en que se presentan hechos como si se estuviera, sí, como si fueran positivos en resultados en términos de operaciones militares o policiales para capturar personas, presuntos delincuentes, o para incautar drogas o armamentos, sí, o sea. Pero resulta que al final no era. O sea, por ejemplo, te presentan un capturado como cabecilla de inteligencia de un grupo subversivo, pero resulta que al final no, era un campesino por allá que encontró. Ese fenómeno se dio mucho, sobre todo también en la época de Uribe,
Entonces, en el deber ser el periodista judicial tiene que dudar de todo y de todos, o sea, de todos los periodistas, ¿sí? Pero Claro. mucho más en lo judicial. Porque en lo judicial pues también se juega con el buen nombre, que eso lo vimos, con la reputación, con el honor, con la imagen, con la ¿sí? Sí. de las personas, y uno pues tiene que ser como muy cuidadoso con eso. Como te decía, entonces el oficio primero arrancó ejerciéndose y más desde una mirada mercantilista en cuanto a cómo muestro yo el hecho que me venda, ¿sí? Que me vendan en el caso del periódico y que me aumente rating en el caso de televisión. Entonces, en ese sentido, desafortunadamente en el periodismo judicial, lo que te digo, se cayó mucho en el sensacionalismo, en el amarillismo, en no darle un trato digno y respetuoso a las víctimas. ¿Cómo es como la dinámica de un periodista judicial? ¿Sí? Por lo menos en una ciudad como esta, en donde la guerra no es tan marcada como sí lo es en el Magdalena Medio, los periodistas judiciales entran, o sea, el horario de entrada es tipo 9 de la mañana, entonces entran, pero antes ellos tienen que hacer una ronda, o bien sea telefónica o bien sea presencial. Yo muchas veces prefería hacer la recomendación que yo doy es que sea presencial, porque por teléfono te pueden decir, no pasó nada, y resulta que tienen un poco capturados o tienen un poco muertos ahí, ¿sí? Yo prefería ir. Otra cosa que también es importante trabajar en el periodismo judicial es estar haciendo ronda por los juzgados, porque sobre todo hay unos hechos, los de mayor impacto, mayor interés, ¿no? Que van desarrollándose y ¡prum!, sale la sentencia. Entonces es bueno conocer, ¿no? Y tener un criterio también para elegir cuáles casos, porque no son todos los casos, ¿sí? Porque pues allá son crímenes y eso, pero cuáles casos sí y cuáles casos no, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues yo procuraba, mi criterio eran los que... Yo pienso que también una cosa importante que tiene que tener un periodista serio que cubre judicial o orden público es tener su propia agenda, o sea, su propio interés. O sea, como ser humano uno se sensibiliza frente a ciertos temas. Entonces, un periodista judicial no puede dejar de estudiar. La gente cree que eso, no, uno tiene que estudiar. ¿Por qué estudiar? Por ejemplo, cuando se cubre orden público hay que estudiar la conformación de los grupos subversivos, de los frentes, de las cuadrillas, igual estudiar el ejército, ¿sí? O sea, que tú sepas que este es coronel, este es oficial, este es teniente, este es general, o sea, no que tú llegues allá no sabe ni con quién está hablando, no, hay que estudiar. Hay que estudiar por lo menos la situación de conflicto de un país o de una región. No empieza en el momento en que el periodista firma el contrato para hacer en la página judicial. No, eso viene de hace muchos años, desde antes de que nosotros nacimos. ¿Y cuál es el deber ético? Estudiar esos orígenes.